100.7 del dial. Más que una radio, una comunidad. La columna de Don Domingo Cura nos anuncia que está llegando a la radio del pueblo el profe Fernando con su habitual columna de historias, mates y algo más. Le damos la bienvenida. Buen día, profe, ¿cómo le va? Buen día a todos, la verdad que un hermoso día de lo que dicen un fin de semana largo, ¿no? Exactamente, un fin de semana largo y me parece que la charla de hoy va a venir por ahí, ¿no? Sí, apunta justamente a eso. Ya nosotros en redes estuvimos tirando la consigna. Una de las consignas es por qué el lunes es feriado, y eso es algo de lo que develaremos a lo largo de esta mañana. Indudablemente, porque bueno, mucha gente aprovechando este fin de semana largo en esta época del año, que la verdad que es muy agradable para poder hacer un poco de mini turismo, ni tiene en cuenta por qué el lunes no va a trabajar o se queda en casa o el lunes todavía está en algún centro turístico. Y la verdad que es importante destacarlo, sobre todo en el día de hoy, en los momentos que está viviendo la Argentina en la actualidad política internacional, porque un 20 de noviembre de 1845 se da uno de los hechos militares, políticos y diplomáticos tan importante o más importante que se realizó en lo que sería el siglo XIX, que el mismo San Martín dijo que era la situación o el hecho más importante después de las guerras de la emancipación, y nos estamos refiriendo al famoso combate de la Vuelta de Obligado. Pero usted sabe que esta columna se llama Historias, Mates y algo más. Esa fue la intro. Y antes de hablar, precisamente antes de zambullirnos en la historia, en esa historia, quiero contarles que estamos tomando unos mates con una yerba que trajo usted esta vez. Sí, esta vez me jugué. Manote. El paquete para yo así hice que muestro un en la cámara. Poquito de miniuturismo previo y traje una yerba para degustar. Esta, que es Rey Verde, Rey es Verde. una yerba brasileña con el corte uruguayo, ¿no? Padrao uruguayo, dice, corte uruguayo. Nosotros ya tomamos alguna vez Rey señor. Verde, pero tomamos esta otra que tengo acá, que Dios le vamos haciendo la muestra a la gente. Están como de moda estas yerbas con el corte uruguayo, medio por imposición de los futbolistas, ¿no? Como Yo que creo los futbolistas tiene la mucho pusieron que ver, de moda. la traen, la muestran. Claro, y bueno, estamos tomando esta que era la tradicional, la primera que tomamos. A ver, perdón, vamos a ver, clásica se llamaba la blanca. La del paquete blanco. Y la amarilla se llama tradicional, que es un poco más amarga, ¿no? Sí, señor. Con el clásico corte uruguayo, mucho polvillo, veo que hay gente mucho por ahí. Polvillo. Mucho Usted polvillo. Tiene razón, mucho polvillo. Pero incluso me parece que esta amarilla tiene más polvillo que la blanca. Sí, yo lo noté también. Es más, hay que dejarla sentar en la primera cebada. Si usted, no usted lo hizo muy bien. Y porque el que se quema con leche ve la vaca y llora, estoy curado de espanto ya. Lo hizo muy bien, vi que tomó su tiempo, ¿no? O sea, no es una yerba mate para tomarla a las apuradas. No. Por lo menos no para preparar, para ensillar el mate, como hay que se hacerlo dice. lento. A las apuradas hay que dejar que la yerba se hinche, sí. Preferiblemente con agua tibia. Bueno, acá no teníamos agua tibia, entonces fuimos directamente con el agua a la temperatura, a los 80 grados del mate, ¿no? Que por otra parte, digo que la temperatura del agua, a veces hablamos del agua, del cebador, de la yerba, y nunca hablamos de la temperatura. Que así como la calidad, la temperatura del agua es fundamental. Te puede arruinar una muy buena yerba. Y también le voy a decir algo, la temperatura depende mucho de la altitud del lugar en el que usted está tomando mate. Sí, señor. Pues si usted está tomando mate en Mendoza, por ejemplo, en la Concagua tomando mate, el agua hierve más pronto.
Claro. Entonces, la cuestión de la temperatura ahí, en una de esas se tiene que tomar los mates un poco más fríos, para no tomar, u opta, o se toma el agua con el agua hirviendo, Sí, o yo le voy a ser sincero, si yo voy a Mendoza, lo primero que voy a tomar va a ser vino antes que tomar mate, pero sí, es cierta la usted apreciación se que usted hace. desayuna, en Mendoza se desayuna con un Malbec, dice usted. Y nunca lo hice, pero en Mendoza si uno no toma vino, no hay gracia. ¿A qué le pasó? Qué Si usted mal. también da el veredicto sobre la yerba que usted se tapó ahora. Se tapó, Y ¿eh? porque me vi yo, yo soy culpable, yo me voy. Ponerle compresor. A ver, vamos a ver, vamos. Qué desastre, la moví yo. Bueno, vamos a zafar de este momento con una pregunta que le tengo que hacer y ya metiéndonos en la historia propiamente dicha. Es el Día de la Soberanía Nacional, o mejor dicho, fue el jueves el Día de la El Soberanía jueves. Nacional, aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado. Yo antes que nada te quiero preguntar, ¿qué es la soberanía? Vos sabés que me haces una muy buena pregunta, porque muchas veces dice sí, el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, y uno muchas veces pasa por alto y no identifica el significado preciso que tiene el término soberanía. Soberanía viene un concepto, viene soberano, que daría la sensación o el sentido de decir que sobre ese poder, en ese lugar particular y en esa situación, no hay ningún otro poder superior. Entonces, cuando nosotros hablamos de soberanía, significa, en vínculos de un país, que un país tiene una soberanía territorial, es decir, que es soberano, que es el principal poder y el poder más importante que hay en un determinado territorio. ¿Cómo se deben estar riendo los que Me están viendo esto? imagino porque lo veo que se está poniendo colorado. Y soberanía no solamente tiene que ver con la cuestión territorial, es decir, yo soy soberano y dueño, autoridad máxima de este determinado territorio que está limitado por, obviamente, la frontera. La soberanía escapa también al concepto territorialidad. La soberanía implica también ser soberano en lo económico. Cuando hablamos de soberanía económica, hablamos de la fortaleza y la soberanía que tiene el poder de nuestra propia moneda, que justamente hoy, si nosotros decimos tenemos soberanía económica, lamentablemente tenemos que decir que no tenemos soberanía económica, porque prácticamente tenemos una economía casi dolarizada que dependemos prácticamente y exclusivamente de los designios de los mercados internacionales. Pero por el otro lado hay otra soberanía muy importante, ¿sí? Que es la soberanía política, es decir, el poder que tiene una nación de tomar a través de sus autoridades, poder ejecutivo, poder legislativo, sus propias decisiones políticas independientemente de los intereses que puedan tener otras naciones. Entonces, hay tres conceptos de soberanía que en este momento, hoy por hoy, están en pleno debate. Obviamente, depende del punto de vista político y la ideología que vos tengas. Claro, yo pensaba el otro día, diplomáticos estadounidenses que están reuniéndose con los gobernadores argentinos diciéndoles que sus diputados, sus senadores tienen que apoyar las reformas del presidente para recibir a cambio inversiones de empresas estadounidenses. A ver, ¿Es un atentado a la soberanía ese? es un atentado y una afrenta a la soberanía de nuestro país, porque cuando yo escucho, supongamos, que el embajador norteamericano, al cual yo respeto mucho, va a venir a recorrer las provincias en función de analizar con los gobernadores, ¿sí?, las decisiones económicas, y te lo dice abiertamente, en beneficio del comercio norteamericano. Yo entiendo que cada uno quiera llevar agua hacia su molino, pero hay un concepto que se llama soberanía nacional, que implica, señores, un país a través de sus representantes toma decisiones políticas en función del beneficio de los habitantes de su país, llámese clase media, llámese obreros, llámese profesionales, llámese industriales. Lo que estamos viendo últimamente es tirar por tierra, ¿sí?, o cruzar todas las líneas rojas que realmente identifican a un país como un país verdaderamente soberano. Ujú. Por eso hoy, más que nunca, yo creo que una fecha que conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado tiene una significancia, porque cuando comencemos a desmembrar
la acción política, la acción militar y la acción diplomática de lo que representó la batalla de la Vuelta de Obligado, vamos a ver muchísimas similitudes, ¿sí?, entre el pasado y el presente. Ahora yo te quiero hacer una consulta. ¿Podemos hablar de otra pata de la soberanía, como la soberanía cultural? Sí, señor. ¿Existe eso también? La soberanía cultural es algo que por ahí puede ser para algunos muy abstracto, ¿sí? Pero la soberanía cultural pasa por mantener tu lengua, tu idioma, tus costumbres, tus tradiciones, tus valores. A ver, yo no tengo nada en contra de Halloween, ¿correcto? Pero Halloween no tiene absolutamente nada que ver con lo que es mi cultura. Es como si yo le diría a un gringo, a un yanqui de Texas, che, festejá la Pachamama. El tipo me dice, ¿qué tiene que ver la Pachamama conmigo? De la misma manera yo le digo, ¿qué tiene que ver Halloween conmigo? Y no pasa por una cuestión religiosa, pasa por una cuestión de identificación nacional, de identidad nacional. ¿Sí? Ahora, yo veo que hay una cruzada contra Halloween y yo particularmente tengo alguna diferencia en esa cruzada, porque yo creo que es divertido. La verdad, para los chicos es algo divertido. El chico no estaba pensando, estoy violando mis tradiciones. Si fuese tan entretenido el Día de la Tradición como eso, los chicos Obviamente, festejarían el Día o de la sea, más Tradición. allá de lo anecdótico, siempre las cosas no las tiene que sacar uno de contexto. O sea, Halloween por sí mismo es algo totalmente inocente, ¿sí? Pero en el contexto de lo que nosotros vivimos, dentro del punto de vista político, económico, social y cultural, es un elemento más que cierto nivel de amenaza hacia lo que es nuestra identidad nacional tiene. Ahora, cuesta mucho ser soberano en todos los sentidos en un contexto de globalización como el que tiene el mundo hoy. Mirá, depende de la educación en gran medida, porque obviamente nosotros vivimos en un mundo globalizado en el concepto que cualquier cosa que ocurre en el mundo nos afecta directamente, sobre todo nosotros en lo económico, ¿sí? Pero en lo cultural hay países que más allá de estar a la cabeza de la globalización, sus pilares culturales los mantienen y los defienden a rajatabla, en alguna manera, hasta de una manera de forma extrema, porque tienen muy bien en claro cuáles son sus principios, valores y principios patrióticos. Nosotros en ese sentido, fíjate, hoy por hoy, hablar de patriotismo, por ahí a cierta gente le da una cosita como diciendo, ay, patriotismo, ¿qué decís? Y me da la impresión que en Como nombre de la que, patria se cometieron tantas claro, aberraciones. pero En nombre de la patria mataron a 30.000 personas en este país. Entonces, después cuesta que uno empatice con esa idea sí, en de nombre de la patria. patria mataron a 30.000 personas, pero la patria sos vos, somos yo, somos todos, Sí, no sí, son sí. ellos, ¿sí? Y hay un concepto por ahí, vos fíjate, cuando vos querés por ahí fragmentar una unidad nacional en cualquier país del mundo, primero o sea, hoy ya no te conviene invadir militarmente los países porque no es económico, no queda bien, no tiene marketing, ¿sí? Pero hoy vos lo intervenís económicamente, lo intervenís culturalmente, y vas fragmentando, ¿sí?, la identidad nacional de cualquier país del mundo. Cuando vos fragmentás la identidad nacional de cualquier país del mundo y no tenés una soberanía política, no tenés una soberanía económica, te encontrás por ahí en ciertas situaciones de actos oficiales la bandera argentina con bandera de otro país, no tiene nada que ver con nosotros. Sí, Claro. che, pará, ¿qué está pasando? Porque hay protocolos muy precisos. Entonces es una manera muy lentamente. Y no olvidemos en absoluto que la Argentina, desde su fundación, es un país muy apreciado, y lo repito, muy apreciado por sus enormes extensiones de tierra y por sus enormes extensiones y cantidad de recursos naturales. Nosotros tenemos la reserva de Tupí Guaraní de agua dulce, que es una de las reservas más importantes de agua dulce. Y podemos seguir con litio, podemos seguir con petróleo, podemos seguir, o sea, tenemos una cantidad de recursos naturales que indudablemente son observados desde afuera en un mundo que realmente es un mundo muy salvaje, de una manera muy interesante. Fíjate que Argentina es uno de los pocos países
con enormes extensiones y recursos naturales riquísimos, que no tiene hipótesis de conflicto. Sí, sí, sí. Todo país del mundo tiene hipótesis de conflicto, no en función de invadir a otro, sino en función de decir, che, si mañana alguien me quiere invadir, ¿yo qué hago? Y esto tiene que ver con este tema de ir fragmentando los conceptos de soberanía nacional. Ahí me abrí un montón de frentes y nunca terminamos entrando en la historia propiamente dicha, pero me parece que lo que nos pasa a nosotros, culturalmente, también le pasa a los imperios hoy. Los imperios sienten también esa intromisión de una cultura foránea adentro de los territorios mediante la inmigración, estoy entrando en un terreno escabroso, ¿no? Porque que se me podría acusar incluso de cierto fascismo, pero para el discurso del imperio, eso está ocurriendo, ¿no? Hay la islamización, la llegada de los inmigrantes de los latinos a Estados Unidos. Estados Unidos hoy ya es el país con más hispanoparlantes del mundo. Sí, señor. Sí, señor. Lo que tampoco justifica ciertas brutalidades legales que uno ve por televisión. Ahí vamos, a eso ¿sí? quería ir. De personas, inmigrantes, la mayoría centroamericanos, sudamericanos, que son personas de bien, que están trabajando, que a veces lamentablemente porque el sistema no le permite blanquear su situación, trabajan en negro, que los estén cazando como animales por la calle. O sea, hay criterios, obviamente, Norteamérica tiene esto muy claro en sus dos partidos políticos que son opositores, demócratas y progresistas, en donde ninguno de los dos extremos son buenos, porque ningún país tampoco puede abrir totalmente sus fronteras a todos los inmigrantes del mundo, porque obviamente no tiene infraestructura para poder mantener una masa de inmigrantes, y esto le pasa terriblemente a Europa con todos los inmigrantes sirios, libaneses, palestinos, de todo Medio Oriente, en donde Italia es uno de los países más perjudicados, recibe masas de migrantes, pero Italia tiene una política bastante humana de tratar de ir lentamente reubicando a esa población, no expulsándola como animales, como uno lo ve con las políticas de tren en Norteamérica. Yo recuerdo siempre una frase de la primera ministra italiana, Meloni, ¿sí? Que es de derecha, cuando dijo en un momento que Italia recibe verdaderas bombas demográficas, porque vos imagínate, un país como Italia, recibir todos los días cantidades de 20.000, 30.000 migrantes que vienen sin nada. ¿Qué haces? Es muy difícil económico, o sea, más allá del impacto social y cultural, es muy difícil económicamente. Sí, y económicamente manejarlo. También necesitan esa migración, porque tienen una población envejecida, ¿no? Toda Europa tiene una población envejecida. Migración. España ha hecho y sigue haciendo permanentemente campañas, sí, para fomentar la doble ciudadanía de la población argentina que tiene descendencia española, que también lo hace con una función estratégica. España se da cuenta que tiene una tasa demográfica negativa, sí, que no tiene desarrollo en la escala piramidal, y ellos prefieren abiertamente tener un inmigrante latino en cuya descendencia tenga un vínculo con España, y esto que lo voy a decir ahora es muy duro, a tener un inmigrante marroquí. Es durísimo lo que estoy diciendo, pero esto es real, porque están viendo muchos países de Europa que necesitan la inmigración, pero obviamente es como que ahora se revierte, claro, ¿no es cierto? Hacia años, siglos atrás, la inmigración europea venía para acá, ahora la inmigración es la que va para allá. Estamos hablando más de actualidad que de historia, y el tema que nos convoca hoy que algún día tenemos que hacer un programa de actualidad internacional, ¿eh? Sí, tiene las puertas abiertas, obviamente, ¿eh? ¿Se tapó de nuevo? Lo estamos pensando. Bueno, me alegro mucho que lo piense. Pero hoy particularmente estamos abocados a la historia. Y estamos abocados a este 20 de noviembre de 1845. Yo quiero que antes de entrar particularmente en la batalla y en la cuestión bélica, me pintes un panorama, cómo era el mundo y cómo era Argentina y cuál era el lugar de la Confederación, o no sé cuál, las Provincias Unidas del Río de la Plata, en ese momento histórico, en el contexto mundial. Bueno, nosotros nos tenemos que ubicar a mitad del siglo XIX, ¿no es cierto? 1845. En 1845 nosotros tenemos en el mundo dos potencias militares, dos potencias
comerciales mundiales, que eran Inglaterra y Francia. Cuando yo digo potencias comerciales, significa que tenían todo un desarrollo producto de ese primer proceso de revolución industrial, que obviamente tenían la necesidad de poder ubicar sus productos manufacturados a los mercados, digamos, limítrofes o no limítrofes, sino circundantes, como los americanos, obtener de los países americanos no desarrollados la materia prima, y obviamente dos verdaderas potencias coloniales, militares, en donde tenían una gran tradición militar, una gran tradición colonialista y una gran tradición de decir, bueno, señores, yo considero que esto es mío y esto es mío, con unas estructuras políticas muy rígidas y muy férreas y muy bien organizadas. En contrapartida, nosotros nos encontramos acá con la Confederación Argentina, un país completamente despoblado, ¿sí?, que todavía ni siquiera tiene una constitución nacional, porque tenemos que esperar a 1853, todavía estamos tratando de entendernos entre dos facciones opuestas, federales y unitarios, en donde tenemos una producción ganadera muy importante, que era nuestro plato fuerte para lo que sería exportación, sin organización nacional, ¿sí? Y en ese momento, puntualmente en 1845, nos encontramos en el segundo periodo de gobierno, ¿sí?, de Juan Manuel de Rosas, ¿sí?, Confederación Argentina, donde muchas de las provincias federales le habían otorgado a Rosas el poder de decisión de las relaciones con el exterior, ¿sí?, porque las provincias, al estar tan alejadas, dependían o delegaban en este momento en el gobernador de Buenos Aires sus vínculos de relación con el exterior. Tengamos en cuenta que Rosas era una persona hacendada, ¿sí?, una persona, un verdadero caudillo federal, con muchísimo ascendente, muchísimo poder, y terriblemente inteligente y hombre de mundo, o sea, que conocía cuál era el panorama del mundo en ese momento. La veía. La veía venir muy bien, muy astuto. La cuestión fue que hacia 1845, ¿sí?, tanto Francia fue la primera nación que le pone un bloqueo al puerto de Buenos Aires en 1838, en el sentido de que tanto Francia como Inglaterra le exigían a Rosas, le exigían a la Confederación la libre navegación de los ríos interiores. ¿Qué significa? Vos sos Francia, yo soy Inglaterra, yo acá vengo a comerciar, tengo derecho, por ser una potencia extranjera, de ingresar por los ríos interiores, Paraná, Uruguay, para poder comerciar libremente, ¿sí?, haciendo de cuenta que estos ríos son internacionales y que por lo tanto la República Argentina, todavía no puede ser la República Argentina, sino la Confederación, no tiene ningún derecho de ponerme ningún tipo de traba aduanera, ningún tipo de arancel y ningún tipo de limitación. A lo cual Rosa en su momento dije, un momentito, a ver, pongamos las cosas en claro. Rosa, yo no tengo ningún problema y me interesa mucho que la Confederación Argentina tenga vínculos de comercio con dos potencias importantes como Inglaterra y Francia, pero nosotros tenemos un concepto de soberanía, o sea, bajo las leyes y la autoridad de la República Argentina. Y ahora yo me pregunto, en ese contexto que vos me estás planteando, por un lado tenemos a Rosas, que quiere imponer estas condiciones, pero por el otro lado me imagino que en el interior algunos que querían comerciar libremente y querían pasarse por arriba a Rosas, debe haber habido gente en Obviamente. Corrientes esperando que venga. La República de Corrientes. Claro, tengo 10 cueros de vaca para venderle a los gringos. Esto es muy importante. En ese momento, lo que sería hoy la provincia de Corrientes era una provincia opositora a Rosas. Bueno, te digo Corrientes como te podría haber dicho otra, ¿no? Pero claro, particularmente se me ocurrió decir aleatoriamente Corrientes. Era una provincia opositora a Rosas. Entonces, uno de los argumentos que utilizaban las potencias que organizaron una escuadra naval, ¿sí?, para poder ingresar por la fuerza por el Paraná y el río Uruguay era,
vamos a defender a la provincia de Corrientes, que es opositora de Rosas, porque Rosas no los deja comerciar libremente. Y vos decís, pero che, ¿los franceses y los ingleses venían desde Europa directamente? No, señor. Recordemos que nosotros tenemos nuestra querida y perdida banda oriental del Uruguay, que gracias a los amigos unitarios de Rivadavia la habían cedido prácticamente al extranjero y que obviamente Rosas estaba en disputa de ese territorio. Por lo tanto, en el puerto de Montevideo, esa escuadra naval y comercial se organiza con el fin de ingresar por los ríos interiores, so pretexto de poder comerciar libremente, so pretexto de apoyar a la provincia rebelde de Rosas, que era Corrientes, pero fundamentalmente, mirá lo que te voy a decir ahora, con un objetivo que tenían los británicos preciso, que era generar una república nueva, la República Mesopotámica, obviamente independiente de la Confederación Argentina, bajo tutela, obviamente, de estas grandes naciones. Y esa República Mesopotámica estaría integrada por Misiones, Entre Ríos y Corrientes. O sea que si no fuera por Rosas, esas tres provincias hoy quizás no formarían parte de la República Argentina. Rosas no era ningún tonto. Rosas sabía cuáles eran los planes de los británicos y el tema no pasaba solamente por el comercio y los derechos aduaneros, sino pasaba por mantener íntegramente la soberanía nacional. Y por lo tanto, al no haber acuerdo diplomático, porque Rosas no iba a ceder bajo ningún punto de vista, las potencias coloniales, como siempre lo han hecho en toda la historia, en este caso Inglaterra y Francia, dijeron, vamos a formar una escuadra naval armada para poder romper el bloqueo y poder ingresar. Ahora, ¿cómo era la cuestión aduanera? Digo, porque ¿tenían en realidad las provincias del interior algunos motivos para sentir que estaban siendo perjudicadas por el gobierno de Rosas? Mira, las provincias del interior siempre, en mayor medida, tuvieron un grave perjuicio de todo lo que implicaba el comercio con el extranjero, porque las industrias regionales no podían competir jamás. Hoy le hace retenciones. Exacto, no podían competir jamás sobre ningún producto exportado de Europa. Claro. ¿Correcto? El tema es que uno de los puntos estratégicos que se discutieron en la política argentina durante muchísimos años, porque era clave, eran los derechos de aduana. ¿Quién se los queda? ¿La Confederación Federal o Buenos Aires como parte de la provincia de Buenos Aires para usufructo propio? Y si se lo queda a la Confederación, ¿cómo los reparte? Y si lo queda a la Confederación, ¿cómo los reparte? Es más, o sea, estaba el tema de los derechos aduaneros, seguro, estaba el tema de los intereses de las provincias, sin duda. ¿Por qué? Porque como las provincias le habían delegado a Rosas la autoridad de relaciones exteriores, Rosas sabía perfectamente bien que si permitía el ingreso libre internacional de buques ingleses y franceses para comerciar por todo el litoral, eso iba a implicar la destrucción total de toda la incipiente pequeña industria regional del interior, ¿sí? Aparte de ser una afrenta a la soberanía nacional. ¿Por qué? Sí. Porque no estamos hablando solamente de lo comercial. Vos fíjate, las exigencias de Francia y Inglaterra eran prácticamente 5. Primero, la libre navegación del río Paraná y Paraguay. O sea, cualquier buque de bandera inglesa y de bandera francesa tenía libre navegación por los ríos interiores. Vos no le podías preguntar absolutamente quién era, qué hacía y para qué venía. Primer punto. Segundo, eso implicaba la internalización de nuestros propios ríos nacionales. Esto no existe en el mundo, está claro, salvo que vos invadas el país. Pero por el otro lado, ¿sí?, la extraterritorialidad, mira el término, de todos los súbditos extranjeros. ¿Qué significaba? Que cualquier persona extranjera en el Río de la Plata, sea francés, sea inglés, que cometa un delito, no lo podía juzgar la justicia argentina. Quedaba bajo la tutela del consulado de ese país. Por lo tanto, cualquier extranjero que cometiera un delito en lo que sería el territorio del Río de la Plata, quedaba prácticamente libre de culpa. Es como darte un pasaporte para hacer lo que quieras.
No solamente eso, sino la libertad comercial, como decíamos recién, en donde vos no le podías poner ningún tipo de arancel, ningún tipo de traba aduanera, ningún tipo de inspección aduanera a ningún barco extranjero. Y si eso fuera poco, si tanto Inglaterra y tanto Francia consideraban que en algún momento sus intereses comerciales, sus barcos o algún ciudadano de su país estaba amenazado, ellos tenían el legítimo derecho de intervenirte militarmente. Obviamente, Rosa dijo, señores, no hay acuerdo diplomático que valga. Y ahí es cuando llegamos al desencadenamiento del combate de la vuelta de obligado. Contame cómo es esto. Vienen los... Bueno, es algo fabuloso. Es para una película. Han hecho alguna película. ¿Por qué Netflix pero es una no película se copa de Netflix. con... Claro. Es como si, o sea, para que la gente que me está escuchando, nos tenemos que ver en 1845. Es como si yo te dijera ahora, viene el portaaviones Gerald Ford al Río de la Plata y nosotros lo queremos frenar con lo que tenemos del Río de la Plata. La disparidad de fuerza, ¿sí? Sería prácticamente así. Porque para que vos te ubiques un poquito, y corro el mate, lo que es la vuelta de obligado es un recodo del río Paraná, ¿sí? Al ser un recodo se estrecha, ¿sí? En la curva. Por lo tanto, la distancia entre orilla y orilla es más cerca. ¿Dónde queda esto? Muy cerquita de San Pedro. ¿Sabe cuántos kilómetros queda de la ciudad de Rosario? 129 kilómetros. Va y venir en el día, ¿sí? Hay un monumento muy hermoso, después vamos a hablar de eso. En ese recodo, Rosa le encomienda a un general de él, muy importante, de mucha historia que un día vamos a hablar, Lucio Mansilla, dice, mira, lleva a los hombres y organiza la defensa, con lo que tenga. Bueno, dice Lucio Mansilla, ningún problema. Junta unos 2.000 hombres, pero no 2.000 soldados. Había soldados mal armados, mucha gauchaje, mucho paisanaje, ¿sí? Hasta había algunos menores de edad también, o sea, tropa mal armada, con apenas 4 baterías de cañones. 4 baterías de cañones son 30 cañones nada más. Cañones viejos, de corta distancia, esas 4 baterías nos llamaban Manuelita, el Restaurador, la Vuelta Obligado e Independencia. Y él en la curva del río Paraná los pone en 4 escalones distintos, en 4 series, en función al alcance de los cañones, o sea, muy estratégicamente, y cruza el río Paraná con 3 series de enormes cadenas sostenidas por 20 barcazas. General Lucio Mansilla no era ningún tonto. Él sabía que estaba como por enfrentarse ante Goliat, siendo David, o sea, ante un gigante. Pero él sabía que le podía provocar muchísimo daño. ¿Por qué? Porque del otro lado venía la flota anglo-francesa. ¿Te acuerdas que yo te dije que era la flota anglo-francesa? En lo militar era lo más poderoso del mundo en ese momento. ¿Cómo venía? Mira, los británicos hicieron 4 barcos de guerra, entre fragatas, goletas y corbetas. Pero no solamente a vela, ya a vapor, o sea que eran barcos de metal y que tenían artillería de última línea, ¿sí? No los cañones que nosotros vemos en las películas con las ruedas, que los cargas por adelante, no, con artillería de última línea. Y los franceses metieron 7 buques de guerra artillados, también barcos a vapor. Había uno llamado el Fulton, que era un barco a vapor artillado con cañones muy poderosos, y había uno, ¿sabe cómo se llamaba contradictoriamente? ¿Cómo? San Martín. No me digas. Pero nada que ver, viejo, San Martín, no tiene nada que ver. San Martín. Claro. La cuestión que la armada estaba formada por 11 barcos de guerra terriblemente artillados, y atrás de la armada venía el comercio, los 95 barcos mercantes para comerciar, porque si no esto no cierra. Pero no solamente eso, junto con esa armada venía la tropa, que uno podría decir la infantería, la que está, la tropa en el barco, que descarga sobre costa. La infantería, que era tanto francesa como inglesa, perfectamente pertrechados y profesionales y muy bien armados. En total, los franceses y los ingleses tenían 11 barcos de guerra,
más de 100 cañones entre los 11 barcos de guerra, que después te voy a detallar bien, y una cantidad de 800 hombres perfectamente pertrechados. La batalla duró aproximadamente entre 7 y 8 horas. Para que uno tenga dimensión, las bajas argentinas entre heridos y muertos ascendieron a 700 personas, de los cuales como mínimo hubo 300 muertos en combate directo, en combate naval de artillería y en combate terrestre de carga de infantería, porque también hubo enfrentamiento en tierra, porque los franceses e ingleses desembarcaron. Y por el lado británico, viste que los británicos siempre los números los corrigen, le sacan un par de ceros, los reducen. Dicen que tuvieron 120 hombres, de los cuales 28 fueron muertos, o sea, 28 muertos, lo cual se calcula que puede haber sido mucho más, porque los testigos de la época, ¿sí?, ven que en muchos de los barcos de los ingleses y los franceses era tanta la cantidad de muertos que le provocó la artillería de Mansilla, que era muy mala, que directamente los tiraban al mar, a los muertos, directamente. La cuestión que para que vos te des cuenta una idea, mira, los argentinos contaban como armamento con el fusil de chispa. El fusil de chispa es un fusil que para poder hacer una descarga o dos descargas llevas como mínimo más de 2 minutos, ¿sí? Porque implica que el gatillo cuando percute genera una chispa ahí, que muchas veces hay que colocarle una mecha prendida o un poco de pólvora, ¿sí? El alcance que tenía la fusilería argentina no superaba los 70 metros. El alcance que tenía la fusilería inglesa y francesa eran fusiles de percusión, es decir, martillaba y disparaba la bala, ¿sí? Y tenía un alcance de 120 metros, es decir, que mientras el otro a los 70 metros recién te pegaba, el inglés y francés a los 120 metros ya te mataba. Y era de una precisión muy alta, ¿sí? Cuando las balas argentinas de los fusiles tenían un diámetro entre 15 y 17 milímetros, ¿sabés cuántos milímetros, qué calibre tenían las balas de los fusiles británicos? 75 milímetros. Y las francesas, 17,8 milímetros, pero eran terriblemente efectivas. Eso en fusilería. El resto, el gauchaje, con lanza y boleadora. Aparte, otro elemento que utilizaron los ingleses y los franceses fueron los primeros cohetes. ¿Viste las cañitas voladoras? Sí, sí. Muy parecida a la cañita voladora, con el explosivo, que realmente eran muy importantes y muy devastantes, que los tiraban desde los barcos. Pero si vamos a la artillería, la disparidad de la proporción de fuerza era terrible, porque yo te dije que los ingleses y franceses tenían más de 100 cañones, Argentina apenas 30, los cañones de Argentina eran cañones muy viejos, algunos eran de bronce, los calibres eran entre 6 y 12 libras, para que te dé una idea, si lo pasamos en kilos, entre 2 kilos 700 y 5 kilos y medio. ¿Viste la bola del cañón? Esa bola, ese era el proyectil. Ahora, en esa disparidad evidente que había de fuerzas, Mansilla ya piensa, tengo todas las de perder, voy a ver cuánto daño les puedo hacer, pero no a ir a un choque frontal, digamos, al hombre a hombre. Lo que pasa es que Mansilla sabía que no los iba a poder detener permanentemente y que por lo tanto, lo que pasa es que Mansilla, o sea, como había escalonado en 4 facciones a la artillería, de largo, corto y pequeño alcance, le comienza a generar un daño terrible. Claro. Terrible, a tal punto que esas bolas de cañón que él tenía, sí, que yo te decía, las de él pesaban 5 kilos y medio, pero la bola de cañón o el proyectil que te tiraban los franceses pesaba 30 kilos, el mayor de todos, y el menor de todos pesaba 14, y eran proyectiles explosivos. Lo que hace Mansilla con su ingenio gauchesco y genial, aparte de la verdad, la valentía de todos sus hombres, muchos de los cuales no eran soldados, era esas bolas, las ponía al rojo vivo, incandescentes. Entonces eran proyectiles que si bien perforaban, incendiaban porque iban al rojo vivo y le causaron un daño a los barcos de guerra que ni los ingleses ni los franceses se los esperaban, a tal punto que el comandante británico Inglefield ordena el desembarco de sus infantes para poder acallar a los cañones.
Y ahí es cuando se da el enfrentamiento hombre a hombre a bayoneta. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí es terrible, porque primero los argentinos recibían, por un lado, las descargas de cañón de larga distancia, de corta distancia, y enfrentaron en varias oportunidades a los infantes de marina en término nuevo, ¿no es cierto?, ingleses y franceses, y en más de una vez los pudieron rechazar. En una de las primeras cargas, el que va al frente para expulsar a los infantes de marina que ven es el mismo Mansilla, que recibe un pedazo de proyectil en el pecho que casi lo mata. Una esquirla que le quiebra una costilla. Y el segundo, le llamaba el general Turner, toma el mando con una valentía colosal. O sea, Turner es británico. Sí, y bueno, muchos eran. Pero con una valentía total, a tal punto que tienen que volver a las naves. En el mientras tanto, los ingleses logran cortar las cadenas, logran prender fuego, pero a un costo de hombres, a un costo de munición, a un costo de naves, a un costo de armamento. A uno de los barcos franceses, los cañonazos argentinos casi lo hunden, y a otro le cortan la cadena del ancla y queda a la deriva. Entonces, a un costo enorme. Y en esta batalla que duró entre 7 y 5 horas, en donde vos fíjate, se calcula hubo 200 muertos argentinos, hubo un protagonismo muy importante que ya lo habíamos visto en la lucha de las independencias, en de las mujeres. En las mujeres de San Nicolás, sobre todo. ¿Las mujeres estuvieron en el campo de batalla? Sí. ¿En qué función? Llevando agua en una batalla terrible, llevando munición, curando a los enfermos, llevando a los vendajes, atendiendo a los moribundos. Y hay una mujer entre todas, muchas son las mujeres que fueron después reconocidas, muchas eran nicoleñas, pero había una mujer llamada Petrona Simomino, que se llama Petrona Simonois, porque era de origen, su descendencia, uno de sus progenitores era francés, que Lucio Mansilla la identifica y en el parte de guerra la menciona especialmente diciendo luchó con un valor varonil, o sea, a la altura de los hombres. Entonces, realmente, por más que fue una batalla totalmente dispar, el daño que se le provocó a esta flota, que era la flota más poderosa del mundo, fue terrible. Porque te digo una cosa, más allá que lograron los barcos de guerra y los barcos comerciantes poder sortear lo que es la curva de la vuelta obligado, después le quedaba el resto del río Paraná. Y volver. Y acá hay dos cosas importantísimas. Después hubo pequeños combates, porque en todo lo que es la costa de Santa Fe y la costa de Entre Ríos, los barcos ingleses y franceses fueron permanentemente atacados y acechados continuamente, y algunos tuvieron que ser hundidos, ¿sí? En el único lugar donde obviamente los esperaban con los brazos abiertos eran los correntinos, que estaban en contra de Rosas. Pero ¿qué ocurre? Cuando llegan los barcos maltrechos, porque también se recibieron un par de cañonazos los comerciantes, a bajar sus mercaderías y comercial, no había metálico. La gente no tenía plata, porque vos podés traer un montón de mercaderías del extranjero, pero si a la población que vos le querés vender está en una crisis económica o no tiene plata, el comercio no se hace. Así que se tuvieron que pegar la vuelta a Montevideo, maltrechos, muchos barcos de guerra muy golpeados, muchos barcos hundidos, muchos encallados que los tuvieron que incendiar, una importante cantidad de heridos, una importante cantidad de muertos, una importante cantidad de enfermos por escorbuto. O sea que la misión comercial, militar, fue un fracaso total. Claro. O sea que si bien fue una victoria pírrica. Fue una victoria pírrica. Fue, uno podría decir, una derrota táctica en el plano militar, sí. Pero fue una derrota diplomática, sí. Ah, ¿por qué? ¿Cómo es la historia diplomática? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hablamos de la vuelta obligado, tenemos 3 partes. Ahora, yo quiero, perdóname que te interrumpa, ¿no? Interrúmpanos. Antes de entrar en lo diplomático, hay otro conflicto bélico, que es el de Punta Quebracho, que termina de redondear porque a esa
esos buques que vienen ya maltrechos, los agarran, acá es muy cerca, ¿no? Muy cerquita. Puerto San Martín, San Sí, Lorenzo. señor. Ahí cerca de la desembocadura de nuestro canal. Sí, De señor. nuestro canal el que termina siendo Arroyo San Lorenzo, ahí es donde se tapa. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí es como que se le da el golpe de gracia a esa escuadra. Por eso yo te decía que la escuadra que logra pasar a la vuelta obligado va a ser permanentemente acechada, Claro. golpeada y atacada. Los pibes iban a la costa a tirarle gomerazo. Claro, por lo que tenga, por los santafesinos y por los entrerrianos, que prácticamente se organizaron para decir, estos por acá no pasan. Y si pasan, les va a costar mucho. Y así fue. Y bueno, y después, ahora sí, ir a lo diplomático, que es la otra pata y que por ahí no es de la que más se habla, ¿no? Que es fundamental. Porque muchas veces uno puede ganar una batalla en el campo de una guerra en el campo de batalla y la pierde en el campo diplomático. A Argentina le pasó, ¿eh? Pero acá... La victoria no da derecho sobre los pueblos vencidos. Exactamente. Pero acá, en el campo diplomático, estaba la figura de Rosa de por medio. Y por más que a algunos le pese, Rosas supo perfectamente oponerse hacia las dos potencias más grandes del mundo. Y el tema te lo voy a sintetizar, porque después está la tercera pata, que es la pata romántica. Ah, bueno. El culebrón. Lo que está esperando toda la audiencia. Esa es bellísima. Pero voy a llegar, vamos a hacer la parte diplomática fácil. Yo te dije que el 20 de noviembre de 1845 es el combate. El 2 de julio de 1846 Inglaterra dice, esto no va, esto fue un fracaso, a mí no me conviene este tipo de expedición, esta aventura militar, porque yo necesito comercial. Claro. Hay que mandar, esto lo tenemos que arreglar de alguna manera. Inglaterra es muy astuta en la parte diplomática, siempre, hasta el día de hoy. Mandemos a un muy buen diplomático para arreglar con este gaucho rebelde que está allá en las Pampas, que no puede ser la afrenta que nos hizo. Y mandan a un señor llamado Thomas Hood, como Robin Hood, Thomas Hood. Thomas Hood, el objetivo era, usted tenía que buscar un acuerdo con Rosa. Y Rosa, te imaginas, lo esperaba cruzadito así, de brazo cruzado. La piernita también cruzada. Venga, no hay ningún problema. Lo recibe perfectamente bien. Venía al pie, diría. Claro, y después de 2 meses de acuerdos, ¿sí? Se llega a un preacuerdo diplomático, ¿sí? Pero un preacuerdo importante. En el preacuerdo se decía que Rosas suspendería sus hostilidades hacia la banda oriental, que estaba ocupada justamente por los franceses e ingleses, gracias al regalito de los unitarios de Rivadavia. ¿Te acuerdas? Claro, algún día podemos hablar de eso. Muy importante. Gobernaban los colorados, sí. y Rosa apoyaba a los blancos, ¿no? De Uribe. Tenemos que arrancar con Artigas ahí. Sí, señor, de Uribe. Apoyaba a Uribe. Fructuoso de Rivera estaba del otro lado. Entonces, si él cesaba sus hostilidades a la banda oriental, ¿sí? Las tropas francesas devolvían Montevideo y te devolvían la isla Martín García, que se la habían agarrado. Y bueno, si hacemos esas dos cosas, mitad y mitad vos, mitad y yo, ¿sí? Inglaterra levantaría el bloqueo de Puerto Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el barco que quería salir de Puerto Buenos Aires estaba el barco de guerra, lo hundía. Bien. Y por el otro lado, Inglaterra le reconocía, vuelvo a repetir, Inglaterra le reconocía la navegación por el río Paraná exclusivamente a la Argentina, o sea que le daba el derecho, te reconozco, ¿sí? Siempre y cuando la Argentina, y le pone la trampa, sea dueña de las dos riberas. Es decir, la de acá, Buenos Aires, Santa Fe, y la de allá, Entre Ríos, que no había problema, Corrientes. Y acá dice, acá me quieren meter gato por liebre, dice. Porque esto lo que están buscando es que Corrientes se haga una república mesopotámica, como yo te había dicho recién, con Entre Ríos y Misiones. Y si eso llega a pasar, yo pierdo el derecho de navegabilidad exclusiva. Entonces dice, esto no va, te lo tacho. O sea, no se come la curva rosa, te lo tacho. Bueno, dice el otro. Y dice, entonces dice, pero hagamos una amnistía con todos los exiliados de Montevideo. ¿Viste que todos los exiliados del gobierno de Rosa no se iban a Montevideo? Alberti, ¿te acuerdas que te hablamos de Sarmiento? Dice, no hay ningún problema, le damos una amnistía a todos los que están en Montevideo, que vengan a Buenos Aires, yo no les hago nada. Y Rosas le dice, pero cuando se había acordado todo esto, le dice, pero el último punto, yo quiero un desagravio
de honor militar de Inglaterra y Francia hacia la bandera argentina, porque lo que ustedes hicieron fue una afrenta a la soberanía nacional, mataron argentinos, generaron un daño terrible. Que esto para una potencia militar no es poca cosa. Implica que tu tropa que había estado invadiendo y atacando y matando, rinda honores y reconocimiento a vos como a estos país. sudacas. Esto es duro, ¿eh? Y lo quiero con 21 cañonazos a la usanza europea. ¿Está? No es pavada de cosa que había. Inglaterra dice, señores, nosotros tenemos que comerciar. Lo firmamos. Bueno, perfecto. Y ahí pasa la segunda parte de la diplomacia. Este es el preacuerdo. El acuerdo definitivo es cuando ya vienen, digamos, los pesos pesados diplomáticos. ¿Sí? Los pesos pesados diplomáticos, Inglaterra no manda a cualquiera, manda a un lord de la Cámara de los Lores, que te voy a decir el nombre, se llama John Caradoc, barón de Howden. El barón, acuérdate, barón de Howden. El tipo era un tipo inteligente, pintón, de alcurnia. Y Francia no manda a cualquiera, manda al hijo de Napoleón, el hijo ilegítimo de Napoleón el Grande. ¿Está? Que era un varón de una localidad de Polonia. Alejandro Florian Columna. O sea, no mandan a cualquier diplomático. De este lado, ¿quién los recibió? Y los recibió nuestro embajador, Felipe Aranda. Muy inteligente, muy inteligente. A pesar de que no lo conocemos. A pesar de no, muy inteligente. Obviamente, Rosas supervisando todo. Bueno, cuando los diplomáticos dicen, bueno, acá trajimos el preacuerdo que con Hood usted había acordado, dice acá Rosa, Juan Manuel está para que lo firma. Cuando Rosa lo firma, señores, se salta en cólera. Dice, esto es la antítesis y la oposición de todo lo que nosotros acordamos con el primer enviado de ustedes, que fue Hood. Yo no firmo esto. Se vuelve todo atrás. Acá no pasa una nave de comercio ni inglés ni británica en absoluto. ¿Te imaginas? Porque, a ver, viste que el lenguaje de la diplomacia no es un lenguaje sencillo. Claro, no es claro. Una coma de más, una coma de menos, te cambia todo. Y se ve que lo subestimaron mucho a Rosas y dijeron, sí, bueno, el preacuerdo dijo esto, bruto, pero nosotros vamos a poner acá un par de fórmulas legales internacionales y nos salimos con la nuestra y de última le hacemos firmar esto y ganamos. Rosas no era ningún tonto, era un tipo muy inteligente con muchísima cultura y dice, señores, esto no es lo que firmamos, esto tiene tanta distancia, dice esta frase, tanta distancia como la distancia que tiene el cielo del infierno. Y se siente que le tomaron el pelo. Como frena todas las negociaciones, y ya los ingleses estaban impacientes, porque Inglaterra, ¿qué necesita? Comerciar. El primer ministro, no te digo cualquiera, el primer ministro británico, que se llamaba Lord Aberdeen, ¿viste cómo el Aberdeen? Angus Aberdeen, entra a presión y dice, señores, acá yo tengo una presión de todos los comerciantes, hay que arreglar a como de lugar. ¿Viste? Y manda a otro enviado especial que se llamaba Henry Southern. Dice, mira, tenés que arreglar porque esto así no va. Cuando viene Henry, Rosa dice, ¿quién es que está allá afuera? Henry, no lo atiendo. Dice, ¿a qué viene? Dice, no lo atiende. Lo deja afuera. Dice, hasta que no me diga a qué viene y para qué viene, no lo voy a atender. Y lo hizo comer, mascar el freno, ¿viste? Como dicen en el campo, dice. Y lo hizo esperar, porque él sabía que Rosa sabía muy bien, era muy buen tiempista, que él tenía el tiempo a su favor y tenía el territorio a su favor, porque él sabía que en el momento que la presencia británica ocupase territorio argentino no la sacaba nunca más. Entonces él tenía a su favor y tenía la carta de la gran victoria en realidad de Mansilla en la vuelta de obligado. Claro, los tiempos ya habían pasado casi 2 años, casi 3 años del combate y el comercio, ¿no? Hasta que dice, hay que firmar. Y llegan al acuerdo original que habían logrado con Hood. Obviamente, en un principio, no lo firma Francia, porque eso generaba un caos político en Francia, hasta que lo terminan firmando. Y de esa manera, ¿sí? Rosas logra mantener la soberanía territorial
de lo que es el Río de la Plata, la soberanía de lo que serían nuestras provincias mesopotámicas, y de esa manera se opuso contra las dos grandes potencias militares en ese momento, que fue tal el impacto que esto generó en América Latina que muchos que habían sido opositores a Rosas comenzaron a apoyarlo militarmente. Y San Martín desde Francia dijo, señores, que es lo que yo dije al principio de esta charla, dice, lo que ha ocurrido en esta situación de enfrentamiento entre la Confederación Argentina y Francia e Inglaterra es tan importante como las guerras de la emancipación argentina. Y acá cierro la etapa diplomática. Y vamos a lo que todo el mundo está esperando, que es la del El culebrón. culebrón. La parte romántica de la historia. Viste que yo te decía que Inglaterra mandó en un principio un diplomático, John Caradoc, barón de Howden. El tipo era un dandy, el tipo era un diplomático, intelectual, joven, recontra refinado, muy astuto, que cuando viene acá, que lo manda de Inglaterra, dice, se propuso causar una buena impresión. Entonces, ¿cómo causa una buena impresión? Bueno, organizaba cabalgatas por los santos lugares, se vestía a la usanza de la zona, usaba ponchos, sombrera a lo corto, no usaba la monta británica tradicional, sino que usaba el apero y los, ¿cómo se llaman? El recado criollo, y salía y organizaba cabalgatas, ¿sí? Y adivina con quién iba a cabalgar. ¿Con quién iba a cabalgar? Con una mujer preciosa que se llamaba Manuelita. No me digas. Sí, le digo. Y Manuelita era justamente la hija de Rosas. Era tan bella para la época Manuelita que se la conocía como la princesa federal. Pero aquí que Manuelita no era ninguna tonta. Manuelita era muy amable, tenía mucho tacto político, extremadamente inteligente, con gran carisma, educaba, hablaba idiomas, muy bella, y muchos consideran que Rosa, que no era ningún tonto, le dice, mirá, anda con el inglés y sacale data. Y de paso vamos estirando los tiempos. Parece que el inglés, quizás no sé si quiso hacer lo mismo o quedar bien, medio que se enamoró de Manuelita, porque en las cartas después, que han quedado como documentos, la mencionan como la mujer más bella que ha visto en su vida. O sea, cartas muy románticas. Pero si vos te ponés a imaginar, en esa época, en la Confederación Argentina, este tema de tertulias no era muy común. Y no estamos hablando de cualquier mujer, estamos hablando de la hija del restaurador de las leyes, de la hija del hombre más poderoso de la Confederación, de la hija de Rosas, que cabalga por los santos lugares y la campiña de Buenos Aires, justamente con el representante del gobierno inglés. ¿Te imaginas el conventillo de la época, romance en puerta? Y si bien Manuelita tuvo muchos romances, no era nada quedada, tenía una unión estratégica con el padre, muy estrecha, porque el padre la llevaba a todos los actos oficiales. Y era muy inteligente. Y se sospecha que indudablemente Rosa, que manejaba todos los hilos, obviamente le dijo, mirá, anda con el inglés a tomar un par de mate, tomar un par de té, vayan a cabalgar y anda sacándome data. De mentira a verdad. De mentira a verdad. Porque nunca se pudo confirmar un romance oficial, obviamente que no lo hubo, pero sí hubo ahí, no sé si un tiroteo, porque no se puede decir, pero sí hubo una relación que para la época realmente fue el conventillo de todo el Río de la Plata, que llegó hasta Inglaterra. Claro, porque Manuelita, cuando muere Encarnación, pasa a ocupar el rol de primera dama, ¿no? Pasa el rol, y era muy inteligente, sabía muchísimos idiomas, y tenía el tacto político, dicen algunos, que tenía el padre. Y la madre. Y la madre, usted lo ha dicho, y la madre. Así que ahí hubo un culebrón entre todo ese periodo de idas y vueltas, entre este inglés, que era una persona esbelta, intelectual, imagínate, el otro era un lord, intelectual, diplomático, hablaba idiomas, bien parecido, refinado,
con la princesa federal. Era como para que no hubiera chisme en el barrio. Ahora yo te quiero hacer otra pregunta. Esto ocurrió en 1845. Sí, señor. Y si bien ya existía desde hace algún tiempo el Día de la Soberanía Nacional, es feriado recién desde anteayer, desde el 2010. Sí, señor. ¿Por qué pasó tanto tiempo para que haya un reconocimiento de esta gesta y que pase ese día a estar pintado de rojo en el Sí, almanaque? la verdad que son cuestiones discutibles. Lo mismo, ¿por qué pasó tanto tiempo para que se construya donde está el monumento que hoy está, que lo fundó Cristina de Kirchner, que es un monumento fabuloso que muestra lo que serían las copias de las cadenas, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre hay una cuestión como que no valoramos lo propio, no valoramos nuestra propia historia. Y la verdad que en los países, cuando uno no valora su historia, cuando uno no aprecia ni conoce su historia, como bien dice la frase, y tenés el riesgo de volver a repetirla. ¿Viste? Porque siempre hubo un concepto como que ser nacionalista es algo malo. Ser nacionalista es querer tu país. Ser nacionalista es querer tu pasado, tu historia, tu gente, tu industria, tu campo, ¿viste? Y siempre los intereses extranjeros, en mayor o menor medida, han buscado, muy astutamente, ir socavando esa unidad, porque como bien decía Martín Fierro, ¿viste? Si están divididos es más fácil vencerlos. Y no me importa tanto los que vienen de afuera, sino los de adentro que... Exactamente. Y como decía, creo, si no me equivoco, Jaureche, me preocupa más no tanto el gringo invasor, sino el criollo traidor, ¿viste? Y lamentablemente en historia argentina siempre hubo muchos traidores que sobre los intereses de la nación, ¿sí?, hicieron sopesar los intereses extranjeros por monedas y miserias. Bueno, hay varios libros sobre la vuelta obligado. Hay uno que es muy interesante porque la persona que lo escribe tiene una pluma muy, muy amable, Ajá. que es muy ameno de De leer, leerlo. que es Pacho Donel. Ah, sí, señor. La gran epopeya, Sí, se llama el señor. libro, Gran La vuelta historiador. obligado. Pero Pacho Donel tiene aparte otra relación con el hecho bélico, porque el bisabuelo de Pacho Donel era justamente uno de los médicos que atendía a los heridos Y están los partes de él. sí, 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 señor. sí, en esa contienda bélica. Así que es muy interesante, yo que por ahí siempre tiro un Muy librito, interesante, La Gran muy interesante. Epopeya, son 320 páginas más o menos, sobre la vuelta obligada. Y también es muy lindo el libro que escribe sobre Rosas. Sí. El libro que escribe sobre Rosas O'Donnell, que en este momento no tengo presente el título, pero bueno, anda a pedirlo en cualquier lado el libro de Pacho O'Donnell de sobre Rosas, incluso en la biblioteca debe estar, y podés disfrutar de si te gustó este tema, si te gustó esta historia, podés ahondar un poco más con la pluma de Pacho, que es realmente muy amena, Muy muy ameno. amena. No te aburre, ¿viste? No son esos libracos de historia que vos estás, que también nos gustan No mucho. son ensayos históricos que por Claro. ahí son más tediosos para leer. Ujú. Sí. Y por ahí está esta controversia ahora entre el historiador y el divulgador, Sí. ¿no? Que es como una interna que tienen Hay una interna ahí en el ustedes. gremio. Hay una interna en el gremio. Che, ¿y cómo la ves a esa ahí? Mira, lo que pasa es que el historiador siempre, la imagen del historiador es La aquel que academia, trabaja ¿no? la académica, con la heurística, los procesos de investigación histórica, las fuentes de primera, segunda, tercera mano. Hay todo un trabajo, se caracteriza más por un trabajo académico por ahí, de escritorio y de investigación. El divulgador, que es muy importante, mientras mantenga lo que es la fidelidad histórica, Ujú. ¿sí?, por ahí es más elocuente a través de los medios y de las redes de exponer la historia, que es fundamental. Mientras el divulgador mantenga el criterio y la estricta observancia objetiva de la historia, bienvenido sea. La forma de llegar, ¿no? A la Ujú. gente, porque vos podés tener mucho la La academia, forma de mucho... llegar, que es Nos puede gustar fundamental. mucho los libros, incluso de los revisionistas, de Pepe Rosa, pero cada uno Claro, son como que 500 son páginas. distintas etapas también del desarrollo intelectual y de la gente, ¿no? Hoy por hoy, los medios, la visualización
es lo que más le entra a los jóvenes, que están acostumbrados más que por ahí sentarse a leer un libro. Esa es la realidad, lamentablemente. O sea, yo no descarto ni una cosa ni la otra, pero uno nunca puede estar a espalda del desarrollo, del progreso de lo que es las TIC o la comunicación de las nuevas redes de información. Mientras tengamos observancia histórica y fidelidad al hecho histórico, bienvenido sea. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Sergio, que siempre sigue las columnas y que siempre nos hace comentarios muy elogiosos. Bueno, gracias. A esta columna, así que le quiero mandar un abrazo grande a él. Y quiero despedirme, como siempre, con una canción que elijo arbitrariamente, cuasi dictatorialmente. Voy a subir el volumen acá porque va a salir en un ratito nada más el tema. Y yo pensaba en ese momento histórico de la vuelta de obligado, el de esa escuadra anglo-francesa que va avanzando y que se encuentra con un obstáculo en su camino, y que esas cadenas que estaban bajo el agua, le habrá tomado un rato darse cuenta de qué es lo que pasaba a la escuadra anglo-francesa. Y de enfrente le habrán dicho, o ellos mismos se habrán preguntando, ¿cuál es la razón que me demora en este avance que yo quiero hacer aguas arriba? Y vamos a escuchar a La Renga entonces. La razón que te demora, la banda de Mataderos, la banda de Hechizo, que suena para amenizar musicalmente este segmento radial de Historias, Mates y Algo Más. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima. Y el sonido parece también de aguas, ¿no? No sé si habrá pensado en esto, Hechizo. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella.